Bienvenido a la Cueva del Ermitaño. Muy buenas a todos, muy buenas a todas y bienvenidos, bienvenidas a la Cueva del Ermitaño. Hoy vamos a sumergirnos en una pregunta incómoda, provocadora y absolutamente fascinante. ¿Es posible que muchos de los libros más famosos de la historia no hayan sido escritos por quienes dicen ser sus autores? ¿Qué ocurre si los grandes genios literarios no fueron más que rostros, fachadas, elegidos para ocultar la verdadera identidad de los escritores? Hoy, en este viaje de misterio, historia y conspiración, exploraremos algunos de los casos más comentados, más estudiados y aún hoy más debatidos del mundo literario. La idea del autor como una figura única, inspirada y solitaria es relativamente reciente. Durante siglos, escribir era un acto colectivo. Los monjes copiaban textos, los filósofos anotaban ideas ajenas y hasta grandes obras se atribuían de manera comunitaria. Sin embargo, la modernidad instaló un nuevo mito, el genio solitario, el escritor como un ser iluminado, dueño exclusivo de sus palabras. Y así surgió una pregunta inevitable. ¿Qué pasa cuando descubrimos pistas que nos dicen que no fue así? ¿Qué pasa cuando encontramos incongruencias, documentos, rumores, incluso confesiones, que sugieren que esas obras maestras pueden haber sido escritas por otros? Como diría el crítico literario Harold Bloom, en su ensayo El canon occidental, todo escritor es en parte un ventrílocuo y en parte un impostor. ¿Y si algunos lo fueron más de lo que pensamos? Por ejemplo, William Shakespeare, un hombre que pesa tanto como la historia misma de la literatura, el bardo de Avon, el genio de Stratford upon Avon. Pero, ¿y si Shakespeare nunca hubiera escrito las obras que llevan su nombre? Esta teoría no es nueva, de hecho existe desde el siglo XIX y ha sido respaldada por académicos, actores y hasta jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos. La llamada teoría oxfordiana, impulsada por J. Thomas Looney, sugiere que Edward de Vere, el 17º conde de Oxford, sería el verdadero autor de las obras de Shakespeare. Las razones: de Vere era culto, viajado, conocía la vida en la corte y tenía acceso a conocimientos que un simple comerciante de Stratford jamás habría podido tener. Otro candidato es Francis Bacon, filósofo y canciller, quien supuestamente habría usado a Shakespeare como pantalla para proteger su reputación política. Mark Twain, en su ensayo ¿Es Shakespeare muerto?, se burló de la idea de que un hombre de pueblo pudiera haber creado Hamlet o Macbeth, sin dejar tras de sí un solo manuscrito personal, carta o prueba tangible de su escritura. Hoy, instituciones como The Shakespeare Authorship Trust siguen moviendo el debate. Y aunque para la mayoría de los estudiosos tradicionales Shakespeare sigue siendo Shakespeare, la duda persiste como una sombra larga en la historia. Ahora, si cruzamos a Francia, encontramos otro caso tan fascinante como escandaloso. Jean-Baptiste Poquelin, conocido como Molière, es considerado el padre de la comedia moderna. Pero hay quienes aseguran que no fue él quien escribió sus obras maestras como Tartufo o El Avaro. Según esta teoría, Pierre Corneille, el famoso autor de El Cid, habría sido el verdadero autor de las obras. Las pruebas: algunos críticos apuntan a coincidencias estilísticas, mismos tipos de personajes, misma estructura de comedia, y a la sorprendente mejora literaria de Molière después de conocer a Corneille. Investigaciones modernas, como las realizadas por el profesor Dominique Labbé, usando análisis estadístico de vocabulario y estilo, han sugerido sorprendentes similitudes. Labbé publicó en 2001 un estudio que afirmaba: las obras atribuidas a Molière representan patrones lingüísticos compatibles con las de Corneille, y no con otras obras del mismo periodo. ¿Fue entonces una colaboración, un préstamo amistoso o una conspiración literaria? Hasta hoy, el asunto sigue dividiendo a los académicos. Pasemos ahora a un caso más reciente, un caso que demuestra que el misterio de la autoría sigue vivo y coleando en el siglo XXI.
Elena Ferrante, la autora de la aclamada saga Dos amigas, que comienza con La amiga estupenda, se ha convertido en un fenómeno mundial. Pero nadie sabe realmente quién es, o mejor dicho, oficialmente no se sabe. En 2016, una investigación realizada por el periodista Claudio Gatti para el periódico Il Sole 24 Ore reveló documentos financieros que vinculaban a la traductora Anita Raja con las ganancias de los libros de Ferrante. Además, algunos investigadores como Stylometric Group de la Universidad de Padua realizaron análisis de estilo que sugieren que gran parte de la obra podría haber sido escrita, al menos en colaboración, con su esposo, el novelista Domenico Starnone. Así que la pregunta permanece: ¿es Ferrante una mujer, un hombre o un colectivo? En este caso, el misterio no empaña la calidad de la obra, pero añade una capa más de fascinación a la historia. Ahora retrocedamos mucho más en el tiempo. Homero es el supuesto autor de la Ilíada y la Odisea, pero incluso en la antigüedad algunos pensadores dudaban de su existencia real. La llamada cuestión homérica plantea que Homero tal vez no existió como un individuo como tal, sino como una construcción colectiva. Un nombre dado a un conjunto de tradiciones orales transmitidas por generaciones. El filólogo Friedrich August Wolff, en 1795, propuso que los poemas homéricos eran el producto de múltiples bardos y no de un solo autor. Según Wolff y otros investigadores modernos como Gregory Nagy, lo que hoy leemos como un todo coherente fue en su origen una serie de cantos dispersos reunidos y editados siglos después. Así que tal vez Homero fue un mito creado para dar rostro a una obra colectiva. ¿Y qué pasa con los llamados negros literarios o ghostwriters? Se trata de una práctica común en el mundo editorial, escritores profesionales que escriben libros que luego son firmados por otra persona, desde políticos hasta celebridades, pasando por autores consagrados que simplemente no tienen tiempo para seguir produciendo. Por ejemplo, Andrea Agassi, el famoso tenista, confesó que su exitosa autobiografía Open fue escrita casi íntegramente por J.R. Moehringer. Y en el terreno de la ficción, autores como James Patterson reconocen tener equipos de coautores que trabajan bajo su supervisión. ¿Es eso una conspiración o simplemente parte del sistema editorial moderno? Como dice el crítico literario Pierre Bayard en su ensayo ¿Quién escribió las obras de Shakespeare?, la autoría es a veces menos una cuestión de creación que de firma. Hoy, en la era de las redes sociales, la autoría también se ha convertido en un terreno fértil para las estrategias de marketing. No solo hablamos de ghostwriters individuales, sino de proyectos orquestados para crear fenómenos literarios. Un ejemplo clásico fue el caso de Primary Colors, una novela sobre la campaña presidencial de Bill Clinton publicada en 1996 bajo el seudónimo Anonymous. Durante meses, el mundo especuló sobre quién era el autor, aumentando exponencialmente las ventas. Solo después se reveló que era el periodista Joe Klein. Algo similar ocurrió con The Cuckoo's Calling, una novela policial publicada bajo el seudónimo de Robert Galbraith. Cuando se filtró que la autora era en realidad J.K. Rowling, las ventas, que habían sido modestas, se dispararon un 5000% en apenas 24 horas. ¿Fue realmente una filtración accidental o una maniobra calculada? Nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí es evidente es que en la industria editorial contemporánea, el misterio de la autoría puede ser una poderosa herramienta comercial. Y aquí llegamos a una de las preguntas más profundas que nos plantea todo este recorrido. ¿Importa realmente quién escribió una obra? Si Shakespeare no fue Shakespeare, ¿desmerecen Hamlet o Macbeth? Si Ferrante es un seudónimo colectivo, ¿importan menos los dramas de Lila y Lenú? Si Homero fue un grupo de bardos anónimos, ¿pierde la Odisea su fuerza épica? En su famoso ensayo La muerte del autor, Roland Barthes propone que lo importante no es quién escribe, sino lo que el texto genera en el lector. Según Barthes, cada lectura es una recreación, el sentido del texto se construye entre el lector y las palabras, no entre el lector y el autor. Desde esta perspectiva, podríamos decir que las conspiraciones sobre la autoría son fascinantes, intrigantes, inquietantes, pero tal vez no afectan al valor intrínseco de las obras. Las palabras tienen vida propia, trascienden a quien las escribió. Hoy hemos viajado por siglos de misterio, desde los caminos polvorientos de la antigua Grecia hasta las editoriales hiperconectadas del siglo XXI.
Hemos descubierto que la figura del autor es mucho más compleja de lo que parece, que la literatura, como la historia misma, está hecha de sombras, silencios y secretos, y que tal vez uno de los grandes placeres de la lectura sea precisamente ese, saber que detrás de cada página se ocultan no solo las palabras escritas, sino también todos los enigmas que les dieron vida. Gracias por acompañarme en este especial del Día del Libro. Recordad que la próxima vez que abráis un libro, quizá estéis entrando no solo en una historia, sino también en un misterio. Por mi parte, nada más. Nos escuchamos la semana que viene con muchísimo más.